Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. En la mañana de la mansión, el trozo de hierba antigua del Sáhara que Afif encontró en su mano cuestionó la diferencia en el olor, que comparó con el té de la isla mientras hablaba con Beille en la cocina. Sus sospechas habían aumentado porque sintió un peligro que podía dañar el embarazo de Ira. Beille informó a Afife que había preguntado a las transferencias sobre la hierba, pero nadie podía entender de qué se trataba. Afife advirtió a Ira que tuviera más cuidado al preparar infusiones de hierbas y advirtió a Eylul que planeaba mostrarle la hierba a un fitoterapeuta. Ira, inmersa en profundos pensamientos en la sala de estar de la mansión, luchando con una inquietud que no podía nombrar, se lastimó la mano tratando de cerrar la ventana. Orun corrió hacia ella y le tomó la mano, sonriendo en broma diciendo que la electricidad entre ellos se había descompuesto. Orun llevó a Ira al jardín y le pidió que se quitara los zapatos. La consoló diciéndole que pisar el suelo tomaría energía negativa. Aunque Ira murmuró que sus cumplidos eran hermosos, el peso dentro de ella no disminuyó, encontró paz por un momento con el beso de Orun. September, observando celosamente esta escena desde la ventana, se llenó de ira, al verlos acercarse cada vez más mientras intentaban separar a Ira. Temiendo la investigación de Afifa sobre la hierba, comenzó a formar un nuevo plan para recuperar la hierba y reemplazarla con otra cosa. Sara notó el estado reflexivo de Ira mientras hacía dibujos en el jardín del pabellón. Orun trató de animar a Ira mientras jugaba golpeando la mesa con Sara, pero Ira fue al jardín y dijo que iba a salir a tomar aire para no estropear el momento padre-hija. Mientras Ira respiraba hondo en el jardín, las náuseas en el estómago y la inquietud se convirtieron en miedo. Recordando que no se sentía así cuando estaba embarazada de Sáhara, susurró que quería estar sana, pero que el peso en su pecho aumentaba. Por la noche, Ira dijo que cuando bebía té de hierbas, sabía diferente. September, actuando con calma, afirmó que estaba preparado de la misma manera, pero la sospecha de Ira se podía leer en sus ojos. Mientras Orkun contaba cuentos para dormir a Sáhara, Ira subió las escaleras. Se acostó en el dormitorio con el corazón latiendo rápido, pero tenía problemas para respirar. Sintió que las paredes se le acercaban, sacó la batería del despertador, se fue a la cama con la esperanza de dormir, pero la inquietud la estaba devorando. September llegó a la habitación de Ira, le preguntó sobre sus palpitaciones, celebró el efecto de la hierba internamente mientras interpretaba el papel inocente. Aunque el plan de Afife de encontrar la hierba se interrumpió, planeaba salirse con la suya reemplazándola con otra hierba. Afife soñó que estaba tratando de seducir a Orun abriendo la camisa de Eylul en el dormitorio. Al despertarse con esta alucinación, corrió hacia Orun, pidió que enviaran a Eylul a casa, pero Orun pensó que estaba alucinando, recordándole que su madre también había hecho acusaciones falsas en el pasado. Ira fue al baño e intentó lavarse la cara, aunque se dijo a sí misma estoy bien, mareos y náuseas la envolvían. Mientras el plan de Eylul funcionaba, las dudas de Afife amenazaban la paz de la mansión. En la casa de Akif, por la mañana, mientras Aziz y Elif hacían los preparativos finales para el compromiso, los moretones en el brazo de Akif molestaban la mente de Elif, pero ella tenía miedo de decírselo a Aziz. Suzan felicitó el compromiso al parecer tranquila en el desayuno, pero por dentro estaba maldiciendo a Aziz y Elif por el traslado de Nehat a Erzurum, renovando su promesa de interrumpir su felicidad. Aziz fue a la tienda a cambiar el número de zapato equivocado mientras compraba con Elif. Mientras estaban sentados en el café, Elif temía que algo malo sucediera en casa, pero se quedó en silencio con la alegría de Aziz. Feria había colocado el jarrón con una cámara oculta en el pasillo y estaba observando para ver si Suzan estaba dañando a Akif. Suzan dirigió su enojo hacia Akif rompiendo el vaso, pero afirmó que no fue a propósito. Akif permaneció en silencio, temiendo la ira de Suzan. Elif notó sus ojos temerosos, pero optó por permanecer en silencio en el frenesí del compromiso. Por la noche, la ceremonia de compromiso tuvo lugar en el salón de la casa. Akif pronunció un emotivo discurso explicando que el amor es permanente hablando del collar de palomas, poniéndose anillos, cortando la cinta. Aziz y Elif, mirándose amorosamente,
los celos y la ira brillaban en los ojos de Suzanne. Recordando el dolor de la prisión de Nehat, trazó un plan para oscurecer su felicidad en su mente. A pesar de la alegría del compromiso, Elif no pudo olvidar el miedo de Akif. El hecho de que Suzanne rompiera el cristal y le gritara a Akif reforzó las sospechas de Elif, sin saber que la cámara oculta grabaría todo. 542. La trampa de la mansión y la confesión de la CASA en la mañana de la mansión. Ira estaba preocupada pensando que estaba aumentando de peso y engordando mientras se miraba en el espejo de su habitación. Orun la consoló acercándose a ella y diciéndole que era hermosa en todos los sentidos, susurrándole que su amor superaría todos los obstáculos. September se movió en secreto para reemplazar la hierba antigua en la bolsa de Afifa con otra hierba, pero Sarah, al ver la bolsa de Afifa en su mano, hizo una pregunta inocente, aumentando el pánico de September. Mientras Afife se preparaba para ir al fitoterapeuta para resolver el secreto de la hierba, nuevamente le ordenó a Beille que preparara los test de ira con más cuidado. September aceleró su plan al escuchar el discurso de Afife. Las náuseas regresaron cuando Ira se llenó de emoción por recuperar a su bebé. Evitó decirle a Orun que estaba enferma, pero su inquietud estaba creciendo, y mientras bebía té en el pasillo de la mansión, notó que el sabor volvía a ser diferente. Sarah notó el estado emocional de Ira y le dijo a Orun que su madre no estaba bien. Orun organizó juegos en el jardín para consolar a Ira, pero la ansiedad en el rostro de Ira no pudo borrarse. September desempeñó el papel inocente para frustrar las sospechas de Afife, pero Afife estaba bajo la influencia de sus alucinaciones, imaginando que sedujo a Orun abriéndole la camisa, pero de todos modos sintió sus malas intenciones. Ira sintió un aleteo mientras caminaba por el pasillo del pabellón, corrió a su habitación y se fue a la cama. Orun se acercó a ella y le sugirió ir al médico, pero Ira lo eludió diciendo que estaba embarazada, rindiéndose sin saberlo a la influencia de la hierba venenosa. En la casa de Akif, mientras la alegría del compromiso de Aziz y Elif aún estaba fresca, Suzanne expresó su incomodidad con Elif llamándolo papá, gritándole enojado a Akif. Elif se sorprendió al escuchar en secreto esta conversación. Suzanne admitió ante Akif que había echado a Beille de la casa por conspiración en el pasado, y ahora derramó su ira diciendo que enviaría a Elif de la misma manera. Elif lamentó que la cámara oculta no pudiera grabar este momento. Aunque Aziz notó la quietud de Elif, la atribuyó a la felicidad del compromiso. Elif tenía miedo de contarle a Aziz sobre la confesión de Suzanne, pero los ojos temerosos de Akif molestaban su mente. Cuando estaba sola, Suzanne, pensando en el dolor de la prisión de Nehat, tendió una nueva trampa para perturbar la felicidad de Aziz y Elif. Sin darse cuenta de la existencia de la cámara oculta, su ira la cegaba. Akif temía la ira de Suzanne cuando trató de apoyar a Elif. Elif estaba decidida a demostrar la malicia de Suzanne revisando la cámara oculta, pero tenía que actuar sin eclipsar la alegría del compromiso. Feria continuó mirando a la cámara en apoyo de Elif. Los momentos en que Suzanne le gritó a Akif fueron grabados, la verdad fue emergiendo gradualmente.